quien siempre está ahí, no falla con nosotros. Dice, buenos días familia, bendiciones. Heidi Oleaga Paradis, saludas también por aquí, al igual que Jenny Tep. Sócrates Pérez, dice, Oscar y Liana, muchas gracias por acompañarnos por la partida fúnebre de nuestro querido Víctor López. Sí. Veridania Recio dice, parece que algunos líderes del mundo son sin sentimiento, no tienen amor por ellos y mucho menos por la humanidad. Qué pena. Eso es cierto. Pero entonces ahora nos vamos, Oscar, a nuestro primer diálogo matutino de hoy lunes, que tenemos mucha tela por donde cortar hoy, porque el joven que tenemos hoy es egresado magna cum laude de la universidad como ingeniero electrónico de computadoras con maestría, administración de empresas y mercadeo, ambas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Ha realizado diplomados en ciencias políticas, fiscalización y control político de gestión gubernamental y en comercio internacional. Así es que hoy le damos la bienvenida al actual diputado de la República Dominicana por el partido Fuerza del Pueblo, de cual es miembro de la dirección central. Buenos días a Rafael Tobías Crespo, a Levántate Nueva York. Agradecido por esta invitación y dándole seguimiento a la diáspora desde aquí también, y presto siempre a hablar de los temas de la agenda nacional con ustedes siempre que nos lo pidan. ¿Cuáles son esos temas, Tobías, que están gravitando al día de hoy en la República Dominicana, esos temas nacionales? Bueno, uno de los principales temas que, unifica casi a todo el pueblo dominicano tiene que ver con el tema de la ley famosa aquella que bajo la trata de personas y los temas migratorios, queriéndose confundir a los refugiados, unificó a todo el país, y donde el Poder Ejecutivo intentó, bajo ese mecanismo jurídico, recibir a una gran cantidad de extranjeros, que muchos de ellos vienen de la parte de Haití, para recibirlos como refugiados y darle un trato preferencial que incluso muchos dominicanos y dominicanas no tenemos o no tienen. En ese aspecto eso mantuvo la agenda del último mes en la República Dominicana, unificando siempre al país con los temas de la independencia, la soberanía, la autodeterminación de los pueblos, y que organismos internacionales y poderes externos no quieran hacer con la República Dominicana lo que han pretendido hacer desde hace mucho tiempo, donde es muy claro que nosotros hemos ayudado demasiado al pueblo haitiano, que hoy pasa por una de sus peores situaciones de crisis, y que la inseguridad en Haití no solamente afecta a nosotros como República Dominicana, ya está afectando a toda la región. Y ya es momento de que se tomen decisiones más que retórica en favor del pueblo haitiano y en favor de la seguridad y la defensa de toda la región. Vuelvo y repito, los haitianos no solamente vienen a este lado de la República, sino que salen y a diferentes destinos, y es una preocupación ya de muchos países. Entran por el sur de Estados Unidos, por la Florida, pero también ya están bajando hacia Brasil, hacia Chile, hacia Centroamérica, y realmente ya la comunidad internacional debe, como nosotros decimos aquí en República Dominicana, tomar el toro por los cuernos. Señor Crespo, Oscar Pérez de acá. ¿Qué usted le diría a aquellas personas? Un placer. ¿Qué usted le diría a aquellas personas que ese proyecto de ley no fue más que una cortina de humo para proteger un proyecto de ley que realmente el gobierno quería pasar, que era el de la fideicomiso? Porque coincidió con la aprobación del fideicomiso. ¿Considera usted que realmente el gobierno actual está intentando crear esas condiciones favorables para la inmigración haitiana, o fue eso realmente una cortina de humo para desviar la atención de la aprobación de la ley de fideicomiso? No, ambas cosas, Oscar. Mire, en primer lugar, usted sabe que el gobierno de Luis Abinader tiene compromisos con ciertos temas de la agenda multilateral, ¿verdad? Hace un tiempo recibió una donación de recursos
y se comprometió a aprobar en primer lugar la ley de extinción de dominio, que ya la aprobamos con el consenso de todos los partidos políticos. Otra de las leyes que se comprometió el presidente Luis Abinader a aprobar es la ley de compras y contrataciones. Y por último, esta ley de trata de personas, que llevando a tipificar la trata de personas, confundiéndolo con inmigración ilegal y también con el tema de los refugiados, pues buscaba acoger y dar cabida aquí en República Dominicana con derechos plenos a una gran cantidad de ciudadanos que no son de República Dominicana, violando la Constitución, que establece de manera muy taxativa quiénes son dominicanos y dominicanas. Pero por el otro lado, Oscar, también está que el gobierno nos tiene acostumbrado, porque gasta una gran cantidad de recursos, paga a través del erario una gran cantidad de periodistas, aquí le llaman bocina, yo prefiero utilizar el término de comunicadores, afectos, y que adicionalmente unas plataformas de lo que le llaman los Abinabó, para crear imágenes favorables y percepciones que distan mucho de la realidad. Y el gobierno a veces introduce temas, como muy bien tú lo dices, para crear una cortina de humo y finalmente por debajo pasar de la mesa aquellos temas que al gobierno le interesa, como son el gran festival de préstamo y de endeudamiento de más de 27 mil millones de dólares, que toda la semana casi siempre hay préstamos, si no es en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, la colocación de bonos, por ejemplo, que ya llevamos casi 800 mil millones de pesos en colocación de bonos, y adicional, lo que hablabas de un tema que el gobierno ha querido venderlo e imponerlo al país como una gran necesidad, que es el fideicomiso, y que el fideicomiso no es más que entregar los recursos que son del pueblo, entregarlo ajeno a terceros, a sectores privados con el cual el gobierno tiene compromisos, lo poco que queda de los bienes del Estado, entregarlo a través de un mecanismo que todavía no hay una ley, y que a través de una ley que se creó, que es la ley 189-11, que buscaba que muchos dominicanos y dominicanas, incluso de allá, fuera de Estados Unidos, de la diáspora, del exterior, pudieran adquirir vivienda de bajo costo, así se llama el fideicomiso, y que ha beneficiado a más de 10.000 personas, dominicanos y dominicanas, a través de un fideicomiso privado, donde el gobierno da el bono tierra, da un incentivo a los inversionistas privados que desarrollan los proyectos, y los dominicanos pueden a bajo costo comprar viviendas que pueden pagar, por ejemplo, 9.000, 10.000, 12.000, 14.000 pesos, que de otra forma no podría pagarlo. Bajo ese mecanismo ellos han implementado casi 22 fideicomisos. Hay un fideicomiso de la Policía Nacional, un fideicomiso de tilapia, un fideicomiso para los bienes incautados y decomisados, un fideicomiso de becas, el fideicomiso FITRAN, que es para el transporte masivo, para la construcción del sistema de transporte masivo, que finalmente lo está haciendo con recursos del Estado, ahí no hay alianza público-privada. El fideicomiso de Propedernales, que incluye a Cabo Rojo, donde el gobierno transfiere a la fiducia unos 361 millones, casi 362 millones de metros cuadrados, le da el poder a esa fiducia para que a través de los costos cargados al Estado, al patrimonio fideicomitido, todos los gastos de saneamiento de esos terrenos pasen a un tercero. Luego ese tercero adquiere ese terreno, el Banco de Reserva le da la garantía fiduciaria, tiene un crédito garantizado, y uno se pregunta qué es lo que va a poner el tercero. Es decir, en definitiva lo que el gobierno está es regalando, para no decir otro término que tiene implicaciones penales, lo que es del pueblo, lo que es del Estado, y lo que no es suyo, a través de un mecanismo que han querido convencer y no lo han podido, y que nosotros llamamos que es una estafa, porque en definitiva lo malo no es la ley de fideicomiso como ellos han querido llevar, sino los contratos. Los contratos que el gobierno ha mandado al Congreso de fideicomiso son peligrosos y dañinos al interés nacional, porque el gobierno hace toda la inversión y finalmente lo transfiere a un tercero que no ha puesto un peso. Licenciado, pues entonces, ¿quiere esto decir que el gobierno de la República Dominicana es incapaz de manejar las cosas públicas, la cosa del Estado, la cosa del todos, del pueblo? Claro, mira, con el fideicomiso lo que se crea es un gobierno paralelo, es decir, el gobierno transfiere
patrimonio, bienes, muebles, inmuebles, títulos y dinero también del presupuesto, por ejemplo, del Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de los demás ministerios que conforman, constituyen el fideicomiso, y eso va a un patrimonio autónomo que lo maneja una fiducia que del Banco Reserva, pero puede ser una fiducia privada. Y esta fiducia hace las inversiones, hace todo lo que tiene que ver con el desarrollo. Finalmente, el patrimonio fideicomitido residual, que es lo que queda, como diríamos, la pitrapa, diríamos aquí en República Dominicana, porque a ningún sector privado le va a gustar interesar invertir en sitios donde no haya rentabilidad. El empresario está para hacer dinero y para el lucro, para tener rentabilidad, para una tasa interna de retorno que le garantice lo que invierte. Pero hay unos esquemas de fideicomiso que el tercero, el privado, no invierte nada. Por ejemplo, en Propedernales, quien está construyendo esos dos hoteles es el gobierno con recursos del Estado, y uno se pregunta, ¿y para qué creó la figura? Es la gran preocupación, para finalmente transferírselo a un tercero que uno no sabe quién es, porque no se sabe ni siquiera el precio del metro del terreno y de lo que se está transfiriendo y pasando a un tercero. Entonces hay una incapacidad política y gerencial del Estado de gerenciar la cosa pública. Si a usted lo eligieron para administrar la cosa pública y usted en campaña no prometió fideicomiso, lo que ellos prometieron en campaña no han podido lograr darlo al país. Por eso ha sido dicho, ayer lo dijo Aníbal García Duvergé, que Luis Abinader se ha constituido un estafa electoral porque engañó a todos los que trabajaron por él. Aquí nosotros tenemos muchos dirigentes del PRM que están alineándose con Leonel Fernández, con la fuerza del pueblo, y que ven en este gobierno un desgobierno, por lo que tú decías, no hay una improvisación, no tenían planes, llegaron al estado, diría yo, de carambola, y el que no sabe por qué ganó, nunca va a entender por qué perdió. Recientemente nosotros oímos, y se ha estado analizando últimamente, el discurso de rendición de cuentas del presidente de la República Dominicana. Y tuvimos uno de los dirigentes del PRM, pero nos concentramos básicamente en la problemática haitiana. Pero hay otros aspectos en que el presidente hizo hincapié, y fue en forma extraña, de tratar de comparar su actuación económica con el 2011, que resulta nada más y menos, 2012, que resulta nada más y menos el último año en que el líder de su partido, Leonel Fernández, fue presidente del país. ¿Tiene usted algún tipo de respuesta o cuál es la respuesta de la Fuerza del Pueblo a las acusaciones o las alegaciones hechas por el presidente en ese rendición de cuentas con respecto a la mejoría de la economía de los dominicanos con respecto al 2011? Mira, los asesores del presidente Luis Abinader, qué buena pregunta, tienen al presidente Luis Abinader, diría yo, en una rotonda, lo tienen secuestrado, vendiendo un oasis y un paraíso que no existe. Lo que el presidente Luis Abinader dijo en su discurso contrasta con la realidad que están viviendo las mujeres cuando van al supermercado, o al mercado, o al kiosco, o al colmado, que son el muro de las lamentaciones, y compran un pollo a más de 100 pesos, el plátano a 40 pesos, el arroz carísimo, el pan a 10 pesos, el huevo a 10 pesos. Todos los productos de la canasta básica han subido, y comparar el ingreso del día de hoy de un salario mínimo del sector público de 10,000 pesos, que no lo consiguió Luis Abinader, vino de los gobiernos anteriores, con el 2011, es asumir a Leonel Fernández como su adversario. Y qué bueno, porque Leonel Fernández derrotó a Peña Gómez, Leonel Fernández derrotó a Hipólito Mejía, Leonel Fernández derrotó a Miguel Vargas, y va a derrotar, si Dios lo permite, y seguimos haciendo nuestro trabajo, al presidente Luis Abinader, porque la política es para políticos. Luis Abinader está acompañado de una élite oligarca, que le llaman un grupo de popis, que no conocen la pobreza, no conocen la miseria, no conocen los problemas, nunca la han vivido, nunca la han palpado, y el que no conoce los problemas nunca va a poder resolverlos, porque no está al tanto y enterado de la situación de cómo se vive en los barrios de la República Dominicana. Y sobre todo, dentro de su discurso, él trató de comparar
un gobierno que en el caso de Luis Abinader ha cogido 27 mil millones de dólares, 800 mil millones de pesos y no hay una impronta. Él anunció una serie de obras, anunció palazos, Picasso, promesas que no lo hizo el 16 de agosto del 2020. Está anunciando obras que no se ven, que se ven en PowerPoint, que se ven en la mente de Luis Abinader, sus ministros, sus Abinavoz, porque tienen una gran plataforma mediática de lo que le llaman los bots, que son estrategias de comunicación a través de las redes, creando una percepción que no existe. Yo siempre le digo al presidente y a sus ministros, a sus funcionarios y también a sus asesores, que se monten en una onza, que cojan un motoconcho, que vayan al metro, que se monten al teleférico, que vayan al mercado el mercado nuevo, que vayan a los salones, que vayan a las bancas donde la gente apuesta, a los colmados, que se muevan en todos los escenarios donde la clase popular, la clase pobre, vulnerable y sobre todo la clase media, que es la que soporta los planes sociales de los pobres y la gran evasión de los ricos, se mueven y verá la realidad de la República Dominicana. El presidente Luis Abinader se ha desplomado en los niveles de aceptación, de favorabilidad, porque dicho, por ejemplo, por Aníbal García Duvergé, que con más de 2.500 personas seguramente en el día de ayer, un ex senador fue presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, maestro, incluso director de Portuaria, con un gran liderazgo y un grupo de movimientos, viene a reparar a Leonel Fernández. Tuve lo que nunca se ha visto, que del gobierno del PRM vienen a la oposición, le dice cómo está apuntando Leonel Fernández para el 19 de mayo de 2024. Usted ha abierto el escenario del 24 y estamos ya en el 23 y ya en el mes de marzo, a menos de un año de comienzo el proceso electoral con las elecciones de febrero de las municipales. Leonel Fernández fue presidente de la República durante 3 periodos, 12 años, y durante los cuales se acusó al PLD de tener una economía que crecía, pero no una economía que distribuía. ¿Qué puede aportar Leonel Fernández al desarrollo de la República Dominicana en un nuevo periodo electoral, específicamente en estos instantes? Mira, Oscar, en el caso específico del crecimiento de la economía, que ha sido durante 20 años, este gobierno supana de que la economía ha crecido 4.9, pero durante los gobiernos del PLD de Leonel Fernández fue más del 5%, es decir, siempre ha sido el modelo, y eso no es un logro de Luis Abinader y de este gobierno. En 2 años y medio, no creo que Luis Abinader pueda crear un nuevo país como él lo pintó y lo dibujó de manera engañosa y de manera no correcta de la realidad. En el caso específico de Leonel Fernández, las realizaciones, Oscar, están ahí. Túneles elevados, carreteras, autopistas, corredores, la línea 1 del metro, la línea 2 del metro. Leonel fue que llevó SENASA, el seguro SENASA, a más de 4 millones de ciudadanos dominicanos y dominicanas. Implementó la ley de seguridad social con muchos escollos, que estaba mucha gente en contra de ello, y todavía esa ley necesita modificación. Fue Leonel que llevó el programa de inglés por inmersión, que se han beneficiado más de 200.000 estudiantes jóvenes que no tenían forma de aprender inglés como segundo idioma, y a través de la MESIC, en un programa de 10 o 11 meses, creo que menos de un año, aprenden inglés con todo suministrado por el gobierno. Fue Leonel que llevó las computadoras a las escuelas, a los maestros, que estableció las viviendas para los maestros, pero también fue Leonel Fernández el que mejoró las condiciones de vida de los profesionales, y la gente vivía mejor cuando estaba Leonel Fernández. Ahora, ¿qué puede prometer Leonel? Porque como bien tú lo dices, Oscar, ya Leonel fue presidente por 3 periodos, y uno apelando a aquella realidad que se dio con Balaguer en los últimos 10 años de él, que duró 12 años. Y Balaguer vino con una mentalidad diferente, fue un gobierno totalmente más de consenso, de menos violencia, de menos conflictividad que los 12 años, pero también de realización y delegado. Yo creo que con la madurez, la experiencia, el equilibrio, el conocimiento del Estado que tiene Leonel Fernández, las relaciones internacionales que él tiene en a nivel mundial, y sobre todo con una visión de lo que debe ser la República Dominicana, de gobernar el Estado, que es lo que esta persona
que están ahora gobernando no tienen. Va a ser un gobierno totalmente diferente en la salud, en la educación, en las obras de infraestructura, en lo que tiene que ver con mejorar las condiciones de vida de los hospitales, de los profesionales, de garantizar vivienda a los dominicanos y dominicanas. Este gobierno prometió, por ejemplo, 16.000 viviendas anuales y no ha podido construir ni siquiera 2.000. El primer año lo que construyeron fueron 95 viviendas. Es decir, que desde el punto de vista de lo que puede aportar Leonel hacia el 2024 en adelante, yo creo que va a ser favorable en todos los aspectos, porque ya es una persona ecuánime, madura, experimentada, con realidades vividas, con un conocimiento del Estado, con un conocimiento de la política y un gran constructor de consenso, porque lo que vemos en este gobierno es que castiga a la oposición, utiliza recursos para acallar y avasallar a los opositores y después lo convoca a un diálogo, lo convoca a una cumbre. Es decir, manda al ministro de Relaciones Exteriores a respetar al presidente Fernández, que fue su jefe por mucho tiempo, lo manda a lanzar la piedra escondiendo la mano y después convoca una cumbre en un tema en el cual la gente no cree al presidente Luis Abinader porque tiene doble moral con el tema. Por ejemplo, estoy ya hablando del caso haitiano. Licenciado, señor diputado, estamos en el mes de la mujer y en el Congreso Nacional está detenido, está ahí empantanado el Código Penal de la República Dominicana, precisamente por las 3 causales del aborto de la mujer. ¿Qué visos podemos tener nosotros de que eso se van a poner de acuerdo y van a sacar un código penal de la República Dominicana adecuado a los tiempos en que se está viviendo? Porque sabemos que está desfasado ya hace mucho tiempo. Sí, muy buena pregunta. En primer lugar, felicitar a ustedes, las mujeres, ¿verdad? Que el próximo 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, con derechos que han adquirido de manera batalladora, ¿verdad? Por más de 200 años, y donde se han impuesto. Ahora mismo las mujeres son la mayoría en todos los estamentos del Estado, y aunque muchas veces los políticos utilizamos el cliché de las mujeres y de los jóvenes, en realidad las mujeres son líderes naturales, porque son las que llevan el sustento, mantienen el hogar, llevan esa presión, pero ya están en la calle, lanzada al ruedo en todos los escenarios de la vida nacional, no solamente la política. Y en ese sentido, nosotros entendemos que como Congreso debemos respetar los derechos de las mujeres, de los jóvenes, de los hombres, de todo el mundo. Y en el Código Penal, que generalmente se ha aprobado en lo que yo tengo como legislador, que tengo 13 años casi, en agosto cumplo 13 años, terminaría este cuatrenio con 14 años el próximo año. Nosotros hemos aprobado varias veces el Código Penal. Una de ellas incluso fue declarado inconstitucional, no por el tema de las 3 causales, sino por el proceso de formación de las leyes, que violamos el método de aprobación de las leyes. Pero en el caso de las causales, que es lo que ha dividido al país, que ha dividido a parte de la sociedad, ha dividido sectores profesionales, religiosos, y yo creo que lo que debe haber es un consenso en aquellas cosas que estamos de acuerdo y aprobar el código, porque tiene más de 116 tipificaciones que no tiene el código actual, que data ya de casi 200 años, 100 y pico de años, y que avancemos en eso, y que las 2 causales, porque hay una de ellas que ya el Congreso se puso de acuerdo, incluso en la última aprobación, que es cuando está el estado de necesidad, una situación de emergencia que se presente con la vida, ya sea de la madre o de la criatura. En los otros 2 no ha habido ese nivel de consenso. Cuando digo consenso es de manera mayoritaria, ¿verdad? Para que se pueda aprobar esas causales, y que el momento va a determinar cuándo y cómo serían aprobadas estas causales, porque la realidad se impone. Es decir, nosotros los legisladores no podemos estar de espalda, pero hoy por hoy la mayoría del pueblo está de acuerdo en que se mantenga lo que establece la Constitución, que es el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte, que no se pueden utilizar mecanismos para interrumpir la vida, y que en definitiva sobre esa base nosotros podamos avanzar con el código. Hay gente que propugna que llevemos a una ley aparte las 2 causales,
vuelvo y repito, porque la otra que te expliqué ya había un consenso, o hay un consenso, y incluso está establecido en el código, en los códigos y en la Constitución de la República, esa situación de causal, y que entonces nosotros abordemos la aprobación del código, porque lo requiere el país, la sociedad, el tema de la prevención del crimen organizado, de la violencia, de ciertos elementos de tipo penal, criminal que se están utilizando y que el Estado no tiene esas herramientas. Yo creo que el sistema de justicia, el Ministerio Público y la sociedad necesita un nuevo código. Nosotros no podemos estar de espaldas a esa petición de la República Dominicana. Los dominicanos, yéndonos ya a otro tema, señor diputado, los dominicanos en el exterior serían los que decidirían las elecciones del 24. ¿Cuáles son esas propuestas que tiene la Fuerza del Pueblo para lograr captar a los dominicanos que están en el exterior? Mira, el presidente de la Fuerza del Pueblo y el presidente de la República, Leonel Fernández, está trabajando primero en lo que es la construcción y la consolidación del partido, y lo ha llevado a ser un partido no solamente mayoritario, sino el principal partido de oposición. Hoy por hoy están pegados caco a caco, como dicen las encuestas, con Luis Abinader, pero Luis Abinader en tendencia hacia la baja y nosotros hacia el ascenso. Y adicionalmente a eso, Leonel Fernández ha estado recorriendo todos los estados y todos los países donde hay dominicanos organizados, donde hay una mayor cantidad de dominicanos en el exterior, y ese trabajo también lleva un tema de escuchar y recibir el diagnóstico de las problemáticas de los dominicanos y dominicanas, y él establecerá el plan de gobierno que beneficiaría a los dominicanos, porque muchos envían remesas, son parte del sostén de la economía. Creo que el año pasado se enviaron más de 10.000 millones de dólares en remesas. Muchos dominicanos se quejan de que envían de allá para acá, pero de aquí para allá no le damos nada, y algunos hasta hacen propuestas con respecto a la seguridad social, a la vivienda, a los servicios que deben recibir, el seguro de salud, pensiones, incluso tomando un porcentaje de esos envíos de remesa. Y el presidente presentará, como lo presentó en el 2020 y siempre lo ha presentado, un plan de gobierno para la diáspora, para los dominicanos en el exterior, y que nosotros lo conoceremos de viva voz cuando eso se anuncie. El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, tiene mañana previsto una locución al país. ¿Qué cosas nuevas traería en esta locución? La gente se pregunta. Sí, el presidente mañana a las 9, en la noche, ¿verdad? 8 o 9 de la noche, creo que está convocado, estará respondiendo punto por punto la locución del presidente Luis Abinader, el presidente de la República, su discurso de rendición de cuentos, que nosotros llamamos de cuentos, ¿verdad? Pero es de cuentas, y que en definitiva desmontará cada uno de esas falacias y de esos argumentos, de esa retórica y de ese telling story, como dicen, a nivel de propaganda y de publicidad, en el cual los asesores de Luis Abinader han envuelto al gobierno creando una ilusión, una virtualidad de una realidad que no existe en el terreno en la República Dominicana, y que ustedes que están allá en Estados Unidos la están palpando, la están viviendo. Ustedes están viendo los niveles de inseguridad, la falta de empleo, la improvisación, el desorden en la educación, el desorden en la salud, cómo los dominicanos y dominicanas han ido perdiendo capacidad adquisitiva del peso. Es decir, que lo que están comprando los dominicanos con lo que envían las remesas de allá no es lo mismo que pueden comprar desde hace 2 años y medio, que fue que estas autoridades se instalaron en el poder, y punto por punto Leonel Fernández va a ir desmontando esa comparación incluso que hizo con el gobierno de él, que habló de que ahora mismo hay un plátano index o un pollo index, donde en realidad lo que hay es un plátano y un pollo Abinader carísimo, costoso, y que precisamente tú hablabas ahorita de la mujer, las mujeres son las que más se están sintiendo cuando van al salón, cuando reciben la factura energética, cuando tienen que echar combustible, cuando tienen que pagar el colegio, cuando tienen que ir al mercado, al supermercado, al kiosco, al colmado, y cuando tienen que comprar y ver que los recursos no le dan, están, como dicen, este gobierno le está dando en la madre al pueblo dominicano, con una situación que él lo ve como un paraíso. El presidente lo ve como un oasis, son las palabras
que él ha utilizado en agosto del año pasado, la usó en Santiago y ahora de nuevo el 27 de febrero. Y yo quisiera saber en qué paraíso es que vive Luis Abinader y su equipo. Queremos agradecer inmensamente su participación, diputado Tobías Crespo, aquí en este su espacio Levántate New York, y dejar el espacio a disposición de usted para otras ocasiones que usted esté. Gracias, sí, gracias por invitarme, y digo que estamos en campaña. El año de campaña no es el próximo año, ya este año aquí en República Dominicana estamos botando la suela en campaña, aunque hay unos plazos que establece la Junta. Pero ustedes saben que el pueblo dominicano es muy fanático de la pelótica. La pelótica es de la política y de la pelota. Así que muchísimas gracias y que tenga feliz resto del día. Gracias a usted, licenciado Rafael Tobías Crespo. Señores, y con esto nos vamos a unos consejos comerciales y enseguida regresamos con el resto del programa de Levántate Nueva York. Bye bye. Comunicadora, locutora, presentadora, empresaria, lo menos que tengo es tiempo para esperar en una sala de emergencia. En caso de chequeo general, rayos X, fracturas y ahora con servicio de cardiología, el Centro de Urgencia Médica de la 181 y Audubon, Alto Manhattan, es mi única opción. El Centro de Urgencias Médicas, en el 521 West de la calle 181, esquina Audubon en el Alto Manhattan, está para servirte. Familia, su amigo hermano, su doctor Yomar Polanco, para recordarles que tenemos que devolverle la dignidad a nuestra diáspora, que tenemos que reivindicarla, que tenemos que hacerla respetar, y debemos comenzar comprando el libro La cara rota de la diáspora. Sencillo, está en 3 productos: el libro físico, el libro digital y el audiolibro. Lo puede bajar cualquiera de los 3 o pedir o solicitar en nuestras plataformas, que están todas en el enlace de nuestra website. Visite nuestra website www.lacararota.com, lacararota.com, o llámenos al 848-244-3522, 848-244-3522, a precio módico ahora mismo, al precio del por mayor. Visítenos www.lacararota.com o llámenos 848-244-3522. Los esperamos. Que viva la República Dominicana. Jaime Vargas, consultor de seguros de la comunidad, puede ayudarte a conseguir todos los beneficios del Medicare, y si has sido rechazado por Medicaid, Jaime Vargas puede ayudarte llamando al 212-923-4040. Si no estás recibiendo los $170 o no tiene la tarjeta OTC, Jaime puede ayudarte a conseguirlo. Recuerda, todos los beneficios te pertenecen, y si no lo estás recibiendo, llama a Jaime Vargas para una consulta completamente gratis. Llama ahora al 212-923-4040. Señores, continuamos aquí en su espacio Levántate Nueva York. Si usted no se ha suscrito, este es el momento para hacerlo, señores. Ahí está el código QR que usted pone en la cámara de su celular, y esta lo lleva directamente al canal de YouTube de Levántate Nueva York, para que reciba ahí todas las notificaciones de este programa y de las otras actividades, otras contenido que tiene el canal de YouTube de Levántate Nueva York. Ahí está el código QR, acerca su camarita, le hace su foto y eso lo va a llevar al canal. Si no se ha suscrito, este es el momento, señores. No, lo cierto es que el mes de la mujer, y yo me pido disculpas por no haber expresado mis felicitaciones a todas las mujeres de mi vida y a todas que yo quisiera que estuvieran en mi vida. Quiero especificar, todas las mujeres de mi vida, que incluyen Habla claro, Carlos. Mi esposa, bueno. que es Number one. Mis nueras, que son 2, mi nieta, que es 1. Luego viene una multiplicidad de amigas y la suegra.
¿Y la suegra? Acuérdate que... No. Yo no soy, ¿cómo que se llama el cantante? Romeo, no, yo tengo una muy buena, a mi suegra, a mi cuñada, mi hermana, las esposas de mis hermanos que han sido muy bien conmigo, a mi prima y todo, o sea, hay un montón de mujeres, a mi madre, que aunque ya no está, a mi tía Mica, que fue parte importante en mi formación. O sea, yo he estado siempre rodeado de mujeres en toda mi vida, el instante que nací hasta el día de hoy, que han tenido un impacto muy positivo en mi vida. En gran parte lo que yo soy se debe al impacto que todas esas mujeres han tenido en mi vida. Y yo creo que es injusto tener solamente un mes para la parte más importante de la especie humana, porque recuerden que quien da la vida y que quien transporta la vida es la mujer. Un mes es para visibilizar, para hacer hincapié en los problemas, en los logros, porque a veces tomamos el mes de marzo para la violencia, para los problemas, pero también para destacar cómo muchas mujeres han logrado superar muchos obstáculos en la vida que te pone la sociedad, que te pone la misma familia, que te pone la mentalidad de muchos gobiernos, de muchas sociedades machistas, y muchas mujeres han logrado traspasar esas barreras, o sea que eso hay que destacarlo, Oscar. O sea, con el mes de la mujer creo que nosotros tenemos que abrir un espacio de discusión sobre las problemáticas de la mujer. Exacto. Y encima de eso, de cuál nosotros consideramos que debe ser la respuesta de nosotros como sociedad hacia eso. Porque, y es un tema que está sobre el tapete, claro, porque hay una crisis de las relaciones de los hombres y las mujeres que es altamente palpable aquí en los Estados Unidos. Yo siempre he sido un feminista, en términos de que no deben crearse barreras artificiales para que la mujer, ella, decida cuál es su papel en la sociedad, qué papel ella quiere jugar en la sociedad. Pero tampoco nosotros podemos olvidarnos de que existe un género masculino y un género femenino. Y que nosotros no podemos seguir para adelante si no hay una armonía en la relación entre los hombres y las mujeres. Es que yo siempre he creído que no se trata de competir. No es una competencia hombre-mujer, quién es mejor, quién es peor, quién tiene una mejor posición en la sociedad y quién no tiene, quién es el sexo débil, quién es el sexo fuerte. No es de eso que se trata, porque somos un binomio. Uno no existe sin el otro. Entonces, si vemos eso desde ese punto de vista, que uno no existe sin el otro, que somos un complemento, nos complementamos y tenemos diferencias biológicas, físicas, sí, pero eso como ser humano, como persona, eso no son diferencias que nos pueden separar, sino que nos complementan, señores. Sí, entonces, ¿por qué eso es importante hoy? Porque hay una política y una doctrina, una teología de género, sí, porque no tiene nada que ver con ciencia, es una teología de género que establece la no existencia ni del hombre ni de la mujer. El género no existe, está solamente aquí. Entonces, eso es altamente peligroso, no solamente para los hombres, sino muy específicamente para la mujer. Porque cuando nosotros separamos las necesidades que tú lo acabas de decir, biológicas, de la existencia del ser, entonces nosotros podemos promover o inclusive hasta soportar políticas que vayan en contra del bienestar de la mujer. Por ejemplo, aquí nosotros estuvimos hablando meses anteriores de que en Noruega a una activista feminista le cantaron 3 meses de cárcel porque ella dijo en un programa público que los hombres no podían tener hijos. O sea, ¿tú crees que eso es completamente normal? O sea, durante los 12 y pico de millones de años que existimos los seres humanos en diferentes niveles de desarrollo, nunca ha habido ese tipo de preocupación. ¿Por qué? Porque eso implicaría porque eso implicaría lo que se llama una discriminación contra aquellas personas que siendo hombres se consideran mujeres y que ellos son incapaces biológicamente de cumplir con una misión con la cual la realidad dice que tú no puedes cumplir, pero yo no lo puedo decir.
Entonces, no es Señores, eso es la propia naturaleza humana. Okay. Entonces, ¿cómo vamos a ir en contra de la propia naturaleza humana? Es Pero entonces, mira, entonces Es imposible. a nosotros nos quieren obligar. O sea, señor, usted puede creer lo que usted quiera. Usted puede creer que usted es ¿cómo dice? El pájaro Goyi, o que usted es la luna, o que usted es una... Eso es poco personal. Exacto. Pero cuando usted crea una política que me quiere obligar a mí a defender una posición que es completamente irracional y antihumana y ahora, ¿cuál es el problema con ese tipo de cosas? Cuando nosotros, que somos la mayoría absoluta en la moneda de la tierra, sabemos la locura y la idiotez de esa posición, pero nos quedamos callados, Sí. porque no queremos ser o víctimas o no queremos ir en contra de la corriente. Eso da apertura al hecho de que se puedan tomar medidas en contra específicamente de la mujer. La pregunta es la siguiente: si el género es algo que está aquí, ¿por qué tienen que existir derechos específicos para proteger la maternidad? Exacto. O sea, ¿para qué se necesita proteger la maternidad? Si el concepto de género solamente está aquí, ¿por qué nosotros vamos a tener leyes que protegen al niño, entendiendo que en tus primeros años necesita más a la madre que al padre por el problema de la alimentación, por la relación, Por la dependencia por la biológica, por la dependencia física. biológica y física de la mamá? Entonces todo eso cae. Y ese es el gran peligro. El gran peligro es que se pueden tomar medidas que van a coartar los derechos tuyos y los míos. Señores, y con esto nos vamos ahora a saber qué está pasando en el mundo con Rafael Díaz y las internacionales. Retornamos en breve. China desveló ayer uno de los objetivos de crecimiento más bajos en los últimos años para el 2023, pero aumentó su gasto militar al inicio de la sesión parlamentaria anual que debe brindar un tercer mandato presidencial a Xi Jinping. Al menos 16 heridos, 10 civiles y 6 militares y una comisaría incendiada dejó un enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas de seguridad durante protestas en la región andina de Putno contra la presidenta Dina Boluarte, informaron las autoridades. Los países miembros de la ONU alcanzaron el pasado sábado un acuerdo para crear el primer tratado internacional de protección de la alta mar, destinado a contrarrestar las amenazas que representa el ecosistema vitales para la humanidad. La audiencia ante la justicia del jefe de la estación Larissa, señalado como responsable de la peor catástrofe ferroviaria en la historia de Grecia, fue aplazada ayer domingo, mientras el país vivía nuevas protestas por el accidente que dejó al menos 57 muertos. El ministro ruso de Defensa realizó una inspección en el frente oriental de Ucrania, donde se liberan encarnizados combates por el control de la ciudad de Bakhmut, símbolo a la vez de la voluntad ofensiva de las fuerzas rusas y de la resistencia ucraniana. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de 80 años, fue operado en febrero de una pequeña lesión de la piel en el tórax que resultó ser cancerosa, informó su médico. La Organización Mundial de la Salud dijo que habría combinado a Estados Unidos y al resto de países a compartir información sobre el origen del COVID después de que responsables estadounidenses apuntaran a una fuga de un laboratorio chino a inicio de la pandemia. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos alertó sobre el aumento de la violencia en Colombia en 2022, especialmente calificó de grave el asesinato de 116 activistas, la cifra más alta desde el 2017. Es toda la información internacional que tenemos por el momento. Rafael Díaz les informó. Señores, continuamos aquí en su espacio Levántate Nueva York. Muchos temas interesantes, Oscar, pero en la República Dominicana, el superintendente de salud y riesgos laborales, el doctor Jesús Félix Iglesias, muy conocido en el ámbito político y de la medicina en la República Dominicana, dio a conocer ayer Contacto 24, que es un movimiento creado para captar unos 100,000 votos
para Luis Abinader en el 2024. Así es que ya vemos cómo se está organizando todo este sistema político de la República Dominicana rumbo al 2024, que cuando son las elecciones de la República Dominicana. Ya todo se está como componiendo, poniéndose en su lugar, a ver qué pasa. Bueno, el escenario electoral de la República Dominicana rumbo al 24 está claro y oscuro. Explícate eso, okay, Oscar, claro y oscuro, porque es una contraposición. Ok, aparentemente. Okay. Si tú te